Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Qué bueno poder saludarlos hoy miércoles. Hoy es miércoles, ¿qué? ¿4? 5. Miércoles 5 de enero del año 2022. Gracias al Señor por traernos hasta este día y gracias al Señor por permitirnos empezar esta actividad, esta reunión, esta charla que vamos a hacer todos los miércoles, siendo la voluntad del Señor todos los miércoles de este año. Y no quise romper la idea de traer los mensajes que tenían que ver con el Señor Jesús, porque estamos a 5. De todas maneras, el 6 de enero todavía en algunos países se celebra la Navidad o la entrega de regalos o Reyes Magos, y eso es la razón por la cual, aun cuando en nuestro país en todo el mundo se celebra el 6, pues aquí por una ley se pasan al lunes siguiente, y entonces este 6 realmente en Colombia se celebra el día 10. Y yo quiero, porque no quería dejar esto por fuera por lo interesante del tema, hablar con ustedes acerca de uno de los nombres que el profeta Isaías le da al Señor Jesús. Lo llama príncipe de paz, príncipe de paz. Y quiero entrar a este año precisamente hablando de ese príncipe de paz, del cual Isaías capítulo 9, versículo 6, para que lo vaya buscando. Isaías capítulo 9, libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, cuando da los nombres del Señor, lo menciona a él como príncipe de paz. Espero que este año 2022 sea un año muy bendecido, que la gracia, la misericordia de Dios sea sobre ustedes y sobre nosotros, que podamos avanzar espiritualmente, que podamos fortalecernos espiritualmente. Ustedes saben los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos muy delicados, muy peligrosos. Esta pandemia, ahora esta nueva cepa y todo esto que está arrastrando el mundo, podría tocarnos a nosotros si no tenemos los cuidados que debemos tener, pero además si no nos preparamos espiritualmente. Hay que ir haciendo conciencia que nosotros algún día vamos a morir, porque eso es lo que la Biblia dice. Y para nosotros la muerte es el paso a la vida eterna. En ese sentido estamos tranquilos y seguros. Pero mientras estemos en la tierra, procuremos vivir y protegernos y cuidarnos con la plena certeza y seguridad que los que hemos aceptado y conocido a Cristo y le seguimos y le servimos, somos salvos, y que si llegáramos a morir, vamos a estar con el Señor por la eternidad. Así que les animo para que estudiemos juntos. Seguramente voy a terminar estos temas en enero y finalizando este mes o empezando febrero, vamos a retomar el tema de los dones espirituales, porque quiero desarrollar cada don espiritual uno por uno para dar la explicación correspondiente y que empecemos este año, ojalá, practicando esos dones espirituales. ¿Quieren orar conmigo? Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos por este primer miércoles del año, este primer culto de enseñanza bíblica. Queremos poner en tus manos nuestra vida y nuestro corazón. Queremos pedir que seas tú quien nos enseñes y nos formes, que uses al pastor como un canal para que tu palabra llegue a nuestra vida. Señor, que seamos edificados, fortalecidos, animados y exhortados si es necesario por tu espíritu y por el poder de tu palabra, y que podamos hacer esta palabra vida en nosotros. Lo pedimos, Padre, por los méritos de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, en acción de gracias. Amén y amén. Bien, vamos a leer Isaías capítulo 9, versículo 6. El profeta Isaías estaba precisamente profetizando sobre el nacimiento y el reinado del Mesías. Y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Déjeme compartir el tema esta noche acerca de la paz con Dios y la paz de Dios. Creo que algunas personas, y lo decía ahora hace unos días atrás, el 24 de diciembre y días anteriores, decía que algunas personas no habían entendido la Navidad.
y no han entendido la Navidad, en tanto que el nacimiento del Señor Jesús no es más que una excusa para embriagarse, para viajar, para comprar cosas, y muchas veces esas cosas que ni siquiera se necesitan y que no llenan sino la vanagloria, el orgullo, la vanidad de la gente, porque en realidad no hacen más que eso. Y entonces perdieron la verdadera visión y el propósito de Dios a través de su Hijo Jesucristo al venir a la tierra. Isaías nos recuerda perfectamente y profetiza. 700 años atrás Isaías estaba hablando de este niño, porque dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí el texto del profeta Isaías llama al niño que iba a nacer, lo llama príncipe de paz. Pues habría que irnos a mirar qué es un príncipe o quién es un príncipe. Esta es una palabra del latín princeps, PS, cipis, que significa primus o primero, más caput, que es cabeza. Quiere decir que el príncipe es el primer hijo del rey y que además es heredero de la corona. Entonces, cuando Isaías está hablando del príncipe de paz, no está hablando de cualquier persona. Está hablando del hijo del rey, y nosotros lo conocemos como el Hijo de Dios, lo conocemos como el Señor de señores, lo conocemos como el Alfa y la Omega, como el principio y el fin. Así lo conocemos. Es decir, queremos decir que ese príncipe que nacería ya se había profetizado. Miqueas capítulo 5, Angie tiene Miqueas capítulo 5, versículo 2, un poco para hacer un recorderis de lo que veníamos hablando, lo que el profeta Miqueas dice, y dónde iba a nacer y en qué condición. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Observe eso. Entonces el texto está aclarando que este que nacería, dice el profeta Miqueas, en un pequeño pueblo, sería el Salvador. Y nosotros tenemos que pensar que no era solamente un niño. Cuando el texto habla del Señor Jesús, no está hablando de un niño cualquiera. Y pensemos, ni siquiera de un niño. Está hablando del autor de la vida. Ya el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, escribiendo el evangelista San Lucas, el libro de los Hechos, escuchen lo que dice. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Escuchen lo que Pedro dice en ese discurso. Le está diciendo a toda esta gente, y ustedes mataron al autor de la vida. Y cuando nosotros nos vamos al libro del Génesis, encontramos a ese Dios que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y como creemos en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, sabemos que allí estaban los tres y allí estaba Jesús. Y dice la epístola a los Hebreos, dice claramente que Él es el creador de todo. Hebreos capítulo 1, versículo 2 hasta el 4. Ese es un texto muy interesante. Alguien me preguntó, pastor, ¿quién creó todo? Y yo le estaba explicando que en Hebreos, que es la explicación para el pueblo judío del evangelio mismo, da claramente para decir que el creador del universo fue el Señor Jesucristo. Escuchen esto. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Tengan en cuenta esto. Dice que en estos posteros días Dios nos habló por el Hijo, a quien constituyó ¿qué? Heredero de todo
y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, no solamente Él es el autor de la vida, sino que es el creador de todo lo que existe. Además, no podemos olvidar que en el libro de la Revelación, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en la visión de Juan en la isla de Patmos, recuerden ustedes bien esa tremenda experiencia de este hombre, cuando él dice que él vio a Dios, que él vio al Señor. Y dice en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Escuche eso. Está hablando del soberano de los reyes. Está hablando del primero, está hablando del último, está hablando del primogénito de los muertos, del que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre. Entonces quede claro en esta introducción que hacemos, que no estamos hablando de cualquier personaje, de un simple niño. Estamos hablando del autor de la vida, del creador de todo y del soberano de los reyes. Vamos a hablar de las dimensiones de la paz. Esas dimensiones de la paz, inicialmente, están enmarcadas en lo que San Pablo dice o escribe a los romanos en el capítulo 5, versículo 1. Tiene que ver en la paz con Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen cómo lo dice. Paz para con Dios. Vamos a hablar de la paz con Dios. Ustedes saben que millones y millones de seres humanos han buscado tener paz con Dios. Y uno lee historias y lee libros y lee biografías y en todos ellos, o en su gran mayoría, uno descubre un hombre queriéndose encontrar consigo mismo y queriéndose encontrar con el Ser Supremo, con Dios. Y muchos también en ese buscar han encontrado paz con Dios. Pero hay otros que por el contrario, escogiendo los caminos equivocados, no han encontrado esa paz nunca. Algunos han buscado la paz con Dios por medio de los ritos religiosos. Entonces ellos piensan y creen, y de alguna manera eso nos lo enseñaron, que si llega la Semana Santa y se golpean y se dan latigazos y se sacrifican y van de rodillas a Monserrate y hacen todo este tipo de cosas, con eso ellos tienen paz con Dios. Da mucho dolor. Yo viví en Florida Blanca, en todo el frente de la casa de los nazarenos en Santander, ahí en Florida Blanca queda. Frente de la iglesia cuadrangular, ahí trabajábamos juntamente con mi suegra apoyando su ministerio. Y era ver cómo empezaba el domingo, el lunes, ya el domingo en la noche ellos estaban enclaustrando y encerrando y uno los veía salir por la calle cargando cadenas, se ponían unos vestuarios terribles, especiales, otros iban a pie limpio, otros iban de rodillas y cogían unos látigos y se golpeaban durante la Semana Santa. Y uno a veces me tocó ver personas que salieron de ahí en ambulancias para hospitales y clínicas. Y cuando uno les preguntaba esto, qué era lo que pasaba, entonces ellos decían que ellos estaban pidiéndole perdón a Dios por sus pecados o querían tener paz con Dios. Y parece ser que muchos de ellos creían que esta era la forma, que este era el camino. Pero también muchos, cuando encontraron el verdadero camino a Cristo, fueron a nuestra iglesia allí a contar a qué grupo pertenecían, qué hacían y qué sentían después de esta semana de pasión. Entonces, mucha gente busca la paz con Dios haciendo mandas, haciendo ritos, sacrificios, golpeándose, haciendo cosas cuando por ahí no se encuentra la paz con Dios. Otros buscan la paz con Dios por medio de las buenas obras. Ellos creen que ayudando a los pobres, que dando dinero,
que ayudando a los ancianatos o apoyando hogares de niños o dándole comida a alguien en la calle. Con eso ellos piensan que van a obtener la paz con Dios. Porque ellos creen en una paz que es generada a través de las buenas obras. Y de verdad no es así, porque la salvación no se obtiene por obras. Nosotros hemos enseñado y compartido lo que la Biblia dice acerca de esto, y la Biblia habla de la salvación que es por la fe. Y en este capítulo 2 de la epístola a los Efesios, en el versículo 8 y 9, escuchen lo que San Pablo enseña. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Escuchen eso. No es por obras, sino por gracia. Así de claro es. Porque siempre lo he dicho, si fuera por obras, entonces Luis Carlos Sarmiento Angulo y el Grupo Santo Domingo y el Grupo Gilinski y toda esta gente pues sería salvo, pues ellos son los que pueden ayudar. Y el que no tiene cómo ayudar, el que no tiene cómo hacer obras, ayudando a la gente. Pero está claro entonces que algunos quieren buscar la paz con Dios, haciendo estas obras de caridad y tratando de ayudar. Yo no estoy diciendo que sean malas, no, son buenas. Pero no nos dan la paz con Dios. No nos la dan. Muchos, incluso muchos ricos, y algún día estaba leyendo un libro sobre esto, que muchos ricos que crean estas fundaciones y estas organizaciones tienen en el fondo un sentimiento de culpa, y tratan de liberar su culpa y de liberar muchas cosas que hicieron a través de los más pobres y de los más necesitados. Y de hecho, el libro decía que muchos de ellos no lo hacen por amor real a la humanidad, sino por cubrir un vacío que existe dentro de ellos. Dando dinero, entregando sus posesiones. A mí me llama mucho la atención que cuando San Pablo escribe a los Corintios en la primera epístola y hablando del amor, porque está hablando del amor realmente, la preeminencia del amor. Me llama mucho la atención que él diga, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y él dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes los montes a la mar, y no tengo amor, nada soy. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, dice, si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, todas estas obras que pudieran hacer, todos aquellos que creen que encontrarán la paz con Dios por medio de los ritos religiosos, nunca lo han podido hacer. Aquellos que creen que lo hacen ayudando a los más necesitados, haciendo buenas obras, tampoco la han encontrado. Ni dando ni siquiera sus posesiones y sus riquezas, no lo han encontrado. ¿Saben por qué? Porque existe un gran abismo entre la santidad de Dios y el pecado del hombre. Todos lo sabemos. Hay un gran abismo entre la santidad, lo que es Dios, y el pecado del hombre. Y eso no puede ser quitado simplemente porque usted le regala algo a alguien. El Evangelio muestra la cruz como el puente, la cruz de Cristo es el puente sobre el cual usted puede caminar para pasar el abismo. Isaías dice ahí en Isaías capítulo 53, el profeta Isaías en capítulo 53 versículos 5 y 6, él profetiza, pero él habla acerca de ese reino futuro del Señor en esa visión profética. Él dice que Cristo pagó nuestra deuda por el pecado. Isaías capítulo 53 versículos 5 y 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Escuche eso. Cristo llevó en él nuestro dolor y pagó él por nosotros en la cruz del Calvario. Porque los que éramos reos de muerte, los que éramos culpables, los que teníamos esta carga éramos nosotros.
Pero ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace Cristo? Toma nuestras cargas, nos libera de ellas y muere en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Ahora, Cristo hizo la paz mediante su sangre. Es lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 20. Cristo hizo la paz mediante su sangre. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Escuche, mediante la sangre de su cruz, él estableció la paz entre nosotros y el Padre Dios. Esto sin olvidar que fue Cristo quien derribó las barreras que existían. Fue él quien destruyó esas barreras. Y cuando Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo 2 del versículo 12 en adelante, escuchen lo que dice. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, ¿qué ha pasado? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en sus carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Oiga, qué tremendo eso. Entonces, Cristo derriba las barreras y establece un nuevo principio, un principio fundamentado en la paz que solamente puede dar Dios. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que nosotros hallamos, que tenemos, que encontramos paz con Dios por medio de nuestra fe en el Señor Jesucristo. De ahí que entonces, por eso es que cuando San Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 5, él dice eso. Hemos sido justificados, pues, por la fe. Y dice que tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir entonces en resumida esto? Que la única manera de tener paz con Dios es aceptando el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Aceptando que Él haya muerto por nosotros, entendiendo claramente que Él es nuestra paz y el dador de paz. No olviden que Él lo dijo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y Él dice claramente, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si ese es el que genera nuestra paz, ahí está el gran sentido de tener paz con Dios. Y usted solamente, y yo solamente podemos tener paz con Dios en la medida que aceptemos el sacrificio expiatorio de Cristo y procuremos vivir para Él y con Él. Segundo asunto importante, esa es la paz con Dios. ¿Tiene usted paz con Dios? ¿No tiene paz con Dios? Venga Jesús, venga Cristo. Le invito a que venga el Señor Jesús y le diga a Dios, como dice la Escritura, tú eres mi paz. Tú eres mi paz. Así como decimos, tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza, diga al Señor, tú eres mi paz. Porque hallamos la paz a través del Señor Jesucristo. Ahora hablemos de la paz de Dios. La paz de Dios está expresada precisamente en lo que San Pablo cuando escribe en la epístola a los Romanos. Epístola a los Romanos capítulo 4, del versículo 5 al 8. Miren lo que San Pablo dice. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres.
El Señor está cerca. Miren lo que dice. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y miren, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice que es la paz de Dios, la que sobrepasa todo entendimiento, que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Siempre que me preguntan acerca de la paz de Dios, yo digo, la paz, este tipo de paz es posicional e incambiable. ¿Por qué? Pues porque la paz de Dios en nosotros depende de nuestra relación con Él. En la medida que yo tenga una estrecha, buena relación con Dios, voy a tener la paz de Dios. Pero no se puede pretender tener la paz de Dios cuando estamos lejos de Él. No podemos pretender tener la paz de Dios cuando no leemos su palabra. No podemos tener la paz de Dios cuando no hablamos con Él. ¿Y cómo hablamos con Él? A través de la oración. Entonces es posicional. En la medida que entre más cerca estoy de Dios, más paz tengo. Entre más lejos estoy, menos paz tengo. O no tengo paz. ¿No les ha sucedido generalmente que cuando uno está cerca de Dios es más fácil afrontar la adversidad y la necesidad? ¿No les ha pasado que entre más cerca estoy del Señor, a veces tengo muchas más dificultades y muchas más pruebas, pero lo asumo con la tranquilidad que solamente Dios da? A mí me pasa permanentemente. Entre mejor y estrecha relación tengo con Dios a través de la oración, de la lectura de la palabra, de estudiar, de una vida devocional, la paz de Dios está en mí. Recuerdo un estudio que hicieron en los Estados Unidos, en los hospitales, hablando acerca de la oración. Y decía el estudio, hecho por una universidad americana, que las personas que oraban, personas que estaban en el hospital graves, con cáncer, con muchas clases de enfermedad, dice que hicieron una encuesta, hicieron una medición, y todas las personas que tenían la costumbre de orar, de hacer su devocional, de estar cerca de Dios, eran personas que se sanaban más fácil. Eran personas que aún con cáncer y con enfermedades terribles mantenían una paz y una tranquilidad y una serenidad total. A tal estado, a tal punto que muchos médicos y muchas enfermeras y mucha personal paramédico se sorprendían, y muchos de ellos llegaron a preguntarle a aquellos que conocían a Dios y oraban que dónde estaba la clave, y entendieron en la encuesta claramente que radicaba en la oración y en lo cerca que estaban de Dios. Pero el estudio dice también que aquellos a quienes se les hizo la encuesta preguntándoles si creía en Dios, si creía que Dios podía sanarle, si algún día había ido a una iglesia cristiana o que si algún día había orado, y respondían que no, estas personas, dice que cuando morían tenían una muerte más dura, más cruel, más violenta, si se puede decir así. Muchos de ellos morían en medio de gritos, muchos de ellos morían mordiendo su boca, mordiendo sus labios y reventando, mientras que los que tenían a Dios como base y la oración como fundamento, tenían una forma, también se morían algunos, como todo, pero que su forma de morir era distinta. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque mi experiencia personal también me da eso. Cuando yo era muy joven, uno de joven, como dicen, sabemos todos somos muy locos y queremos averiguar, y la aventura y la cosa y hacer. Y yo mismo descubría que entre más consagrado estaba el Señor, entre más buscaba a Dios, entre más leía la Biblia, entre más oraba, entre más asistía a la iglesia, yo tenía un estilo de vida distinto. Tenía paz, tenía tranquilidad, estaba alegre, aun cuando tenía necesidades. Pero cuando me apartaba del Señor, y le voy a decir, apartado del Señor, aun cuando todo lo tenía, todo me hacía falta y no le encontraba valor a las cosas. ¿Sabe dónde le encontraba yo el verdadero valor a las cosas? Entre más cerca estaba de Dios.
Entonces la paz de Dios en nosotros depende de nuestra relación con Él. Y esta es una invitación que quiero hacer esta noche. Esta es una invitación que quiero hacer. Porque seguramente usted se alejó del Señor y me está escuchando. Y usted ahora mismo me está dando la razón, diciendo, claro, alguien me decía, ahora gano más plata, pero me rinde menos. Ahora tengo más cosas, pero las disfruto menos. Y muchos de ellos me hablan de volver, de qué rico poder volver a aquellas épocas, pastor, donde un hombre me dijo, me pasé la vida tratando de conseguir dinero y lo conseguí y ahora me doy cuenta que esto es basura. De ahí que yo le hallo razón al texto bíblico cuando dice, contentos con lo presente porque Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces la paz de Dios nos genera a nosotros una tranquilidad, una seguridad, pero esa seguridad y esa tranquilidad depende de la relación que tenemos con Él. Y usted lo puede vivir en la vida diaria. Entre mejor está su relación con su esposa y en su casa y la comunión, hay paz en casa. Pero cuando esa relación es distante, es cortante, es grosera, es maluca, usted no tiene paz. Cuando usted tiene preocupaciones no tiene paz. Cuando usted está angustiado no tiene paz. ¿Sabe por qué no tiene paz? Sencillamente porque la relación con su pareja está lejana. Lo mismo pasa con Dios. Entre más cerca estés de Dios, no te voy a garantizar que se van a acabar tus problemas y tus luchas. Lo que sí te puedo asegurar es que tu forma de verlas es distinta porque ahora, además de la paz con Dios, tienes la paz de Dios que está adentro. Muchos creyentes en Cristo tienen paz con Dios, pero no disfrutan de la paz de Dios. Pastor, ¿y qué diferencia hay en eso? Me preguntó alguien un domingo que lo mencioné. Y entonces yo le dije, es que la paz con Dios es para nuestra salvación. Y la paz de Dios es para nuestra vida diaria. Digo, pastor, pero uno se salva si tiene paz con Dios. Le dije, claro, porque usted aceptó al Señor y usted ya está en paz con Él. El problema es que nosotros no estamos en el cielo, estamos en la tierra. Y mientras estemos en la tierra, tenemos que aprender a convivir con los que están en la tierra. Y entonces, ¿qué sucede? La paz de Dios está por dentro de nosotros. Y nosotros tenemos que aprender a vivir con esa paz. Y hay muchos creyentes que van a ser salvos. Sí, claro. Ellos aceptaron al Señor Jesús como Salvador y el sacrificio expiatorio de Cristo. Pero uno los ve y viven angustiados, viven temerosos, viven confundidos. Quiere decir que tienen la paz con Dios, pero no tienen la paz de Dios. Y aquí, en este pasaje que hemos leído, aquí el Espíritu Santo, hablando a través de San Pablo, nos enseña cómo tener la paz de Dios. Aquí nos enseña. Miren el capítulo 4, el versículo 6. Ese versículo 6 tiene 3 divisiones y yo las voy a ver, pero voy a pedir a Angie que me lea Filipenses capítulo 4, versículo 6, para yo ir desglosándolo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, escuchen eso, no es la paz con Dios, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo San Pablo aquí? ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué le está diciendo el Señor a usted esta noche? Le está diciendo que para poder tener la paz de Dios, usted no debe afanarse. Que usted debe estar tranquilo. No se afane por nada. Si el Señor tiene el control, déjeme hacerlo gráfico. Cuando usted tiene el control en su casa, usted tiene el control. Usted es el que mueve los canales. Usted tiene el control.
Si Dios es el que tiene el control de su vida y de todo lo que le pasa, pues Él es el que se encargará de mover los canales. Déjelo a Él. Y por eso San Pablo dice esto. Regocíjense en el Señor siempre. No entren en preocupaciones ni en luchas, no se afanen. En vez de afanarse, sean conocidas sus peticiones, sus oraciones delante de Dios. Entonces usted se angustia, pero no le dice nada a Dios. Estos días hemos tenido una tremenda dificultad con el contenedor que traemos. Han habido problemas, muchos problemas. De pagar por nacionalizar un contenedor 17 millones. Ahora están cobrándonos casi 57 millones de pesos. Pues ni yo tengo la plata, ni la iglesia tiene la plata, ni la ONG tiene la plata para retirarlo, porque es demasiado dinero. Y yo venía como preocupado, angustiando un poco hasta que el Señor me dijo, bueno, ¿y cuál es el asunto? Si soy yo el que tengo el control, pues déjeme a mí. Dije, Señor, no te vuelvo ni siquiera a orar ni a pedir sobre este asunto, te lo entrego en tus manos. Ya. ¿Por qué se afana por una cosa que no depende de usted? Si eso depende de Dios. Y el texto lo está diciendo. Por nada estéis afanosos. Si quieren tener la paz de Dios, no se afanen por nada, estén tranquilos. Al contrario, en vez de estar afanándose y angustiándose, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Y qué dice? Con toda oración y ruego. Con toda oración y ruego. Es decir, la necesidad de estar orando por todo el tiempo. Esa es la fórmula. No preocuparse, orar, dice el versículo 6 en la parte B, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y la última parte del texto, es la tercera cosa que hay que hacer para tener la paz de Dios, dice, dar gracias sin cesar y por todo. Porque mira, la tercera parte dice, y ruego, dice, con acción de gracias. Y agradecer incluso lo malo que nos está pasando. Agradecer incluso por aquellas cosas que no entendemos. ¿No les ha pasado que hay cosas que nos suceden que no entendemos y queremos pedir razones y Señor, ¿y por qué me pasa esto a mí? Si yo no soy tan malo, si yo no le hago mal a nadie, si yo diezmo en la iglesia, si yo ofrendo, si yo ayudo a los pobres, si yo apoyo la obra, siempre estamos con eso. Queriendo como presionarle el brazo a Dios o justificando nuestros actos para que obligar a Dios a que Dios tiene que darnos todo lo que pedimos porque nosotros somos buenas personas. ¿Y qué equivocados estamos? El texto nos está enseñando a dar gracias a Dios sin cesar y por todo. Eso dice el versículo, es lo que quiere decir el versículo 6 al final. Dice con acción de gracias. ¿Le ha dado gracias a usted algún día a Dios por lo malo que le ha pasado? No. Pues yo sí. Alguien me preguntó, pastor, ¿y por qué tengo que darle gracias a Dios por lo malo que me pasa? Y entonces le respondí con lo que la Biblia dice. La Biblia dice, porque a los que aman a Dios, todas las cosas, aún las malas, les ayudan a bien. Yo, por ejemplo, expresaba al equipo de ministerio en la última reunión que tuvimos de año, les decía, la pandemia ha sido muy dura para mí, porque me ha tocado predicar demasiado. Llevo ya cuántos miércoles enseñando. Pero cuando miro la pandemia como la miro por el otro lado, también le he dicho, Señor, gracias a Dios porque nunca había estudiado tanto la Biblia y había tenido que leer tanto para hacer un sermón o un mensaje o una enseñanza de 40 minutos. Entonces ahora descubro que mi mente está más ágil, estoy recordando y viendo textos y cada vez estoy viendo más cosas en la Biblia. Eso es lo positivo para mí de la pandemia. Y entonces, ¿qué he hecho? Darle gracias a Dios por todo. Cuando tenía que salir de mi casa con una bolsa de mercado, con un carrito de mercado detrás de mi hija que venía a grabar y yo venía acá, me parecía terrible ver la calle completamente sola, en toque de queda, yo tener que venir acá, solo también, o con la compañía de Angie, que era la que me ayudaba a grabar. Así empezamos.
Pero eso ¿qué fue? ¿Qué sucedió de positivo en esto? Que empezamos a ir a los medios, que empezamos a grabar, que tuvimos que comprar los equipos, que tuvimos que hacer muchas cosas. ¿Sí ven? Y yo di gracias a Dios también por la pandemia. La pandemia también hizo algo muy interesante. De alguna manera depuró la iglesia, salieron una cantidad de personas que tenían que salir. Que Dios los bendiga, los guarde y los use donde vayan. Aquí aprendieron, pues lo que aprendieron, que haya sido bueno, enséñenlo a otros. Ya. Pero tenían que salir, Dios se los llevó, no pasa nada. Gracias a Dios por ellos, pero ahora hay otras personas que ya ocupan sus puestos y los están reemplazando y los estamos formando y seguimos en esta tarea. Pero a veces alguien me dice, pero ¿cómo hago yo para darle gracias a Dios por algo malo que me pasa? Si entiendes la Biblia, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluso las malas que nosotros pudiéramos pensar. Dice, esto es a los que conforme a su propósito han sido, ¿qué? Llamados. ¿Y por qué eso nos beneficia? Porque nosotros ahora tenemos la paz de Dios. Y por último, en el versículo 8, Angie nos lo va a ayudar a leer, ahí en ese mismo capítulo 4, San Pablo escribiendo a los filipenses les dice, mire, piensen en esto. Esto es muy útil, piénsenlo. Miren lo que dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Escuchen, en esto pensad. ¿Qué es lo que está diciendo el escritor bíblico aquí? Que nuestro pensamiento debe estar centrado en alabar al Señor. En todo. Él dice, si piensen en todo lo que es verdadero. Piensen en todo lo que es honesto. Piensen en todo lo que es justo. Piensen en todo lo que es puro. Piensen en todo lo que es amable. Piensen en todo lo que es de buen nombre. Y si en esto hay virtud, entonces, si es digno de alabanza, háganlo, piensen en esto. Generalmente, una persona que no tiene la paz de Dios, todo lo está viendo mal. Todo lo está viendo mal. Tiene una doble mentalidad, es una mentalidad a veces perversa, siempre está pensando con doble sentido, siempre está buscando perturbar. Yo sé que se han encontrado con muchas personas así, que no le encuentran positivo a nada, que nada es bueno, ellos siempre ven el lado negativo. Usted les dice, vamos a hacer tal cosa, y ellos no dicen, claro, vamos a hacerla. Dicen, lo malo de eso es que no hay nada más terrible que trabajar con alguien que lo primero que ve es lo malo. Si siempre en el ejercicio de una labor, en un proyecto, hay una evaluación. Y esa evaluación, la matriz DOFA. Sobre esa matriz se hacen evaluaciones. ¿Qué es lo positivo? ¿Qué es lo negativo? ¿Dónde podemos encontrar y cómo podemos solucionar? Pero hay gente que no aplica sino lo negativo. Y en esto Pablo, el Señor nos está diciendo, en este nuevo año 2022, no se compliquen la vida. Si tienen la paz de Dios, piensen en lo bueno, piensen en lo justo, piensen en lo positivo, piensen en lo que es de buen nombre. Piensen siempre, si hay algo que es digno, que tiene un buen nombre, si hay virtud en eso, piensen en esto y eso que ustedes piensan, considérenlo digno de alabanza. Esta es una bonita ocasión y oportunidad empezando este año para que no solamente tengamos la paz con Dios, porque esa la tenemos, vamos a ir al cielo, sino que tengamos la paz de Dios en nuestra vida todos los días, cada minuto, cada segundo, con la certeza que hemos dicho siempre, no estamos solos. Y el escritor bíblico dice, no se afanen, Dios dice, no se afanen por nada. Mientras se afanan, oren. Mientras se afanan, adoren. Mientras se angustian, alaben. Y el texto me encanta porque dice que el Dios de paz, entonces Él llenará nuestros corazones. Esta es mi invitación para este año. Si usted no tiene la paz
con Dios y usted la anhela, venga a Cristo. Porque el Señor Jesucristo traerá paz a su corazón atribulado. Así es. Pero además, la Biblia enseña, Isaías lo dice, un día Él traerá paz sobre la tierra. Lo dijeron los ángeles. Buena voluntad, buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas, paz y buena voluntad a los hombres, dice. Que el Señor nos ayude para que este 2022 sea un año de pensamientos, de paz, de bendición, de prosperidad. Y yo estoy seguro estoy, que veremos la gloria de Dios. Gracias por acompañarme en este primer miércoles del año 2022. Seguiremos hablando. Usted puede escribirme, escribir al WhatsApp que está al final. Si usted siente en su corazón ayudarnos, enviándonos o dándonos una ofrenda, siempre vamos a colocar este año un número de cuenta para que usted nos ayude, para nosotros difundir más y más la palabra de Dios, el Evangelio, y para solventar las necesidades que tenemos como ministerio. Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias por compañía. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta noche, por esta palabra que nos hace establecer una diferencia entre la paz con Dios y la paz de Dios. Señor, ayúdanos para tener paz con Dios y la paz de Dios en nuestros corazones y vivir una vida que te agrade, una vida llena de felicidad, como dice tu palabra, regocijándonos, Señor, en el Señor siempre. Por tu misericordia te damos gracias y lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga a todos. Feliz noche. Que descansen.